Bueno, compañeros, en esta ocasión vamos a dar a conocer el Manual de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual, o Código Fucsia. En este manual, la última página del manual, está representada la ruta de atención integral para estos pacientes y vamos a tratar de socializar un poco esa ruta dando a conocer propiamente el manual. Es decir, vamos a aprender a conocer el manual, aprender a manejar el manual por medio de la ruta. En ella vamos a mirar cada uno de los aspectos fundamentales de la atención, qué se debe hacer, cómo se debe actuar. En este video pues no me voy a detener en cada una de ellas puntualmente, a describir cada una de ellas, pues sería muy complejo y muy amplio, pero sí dar a conocer puntos claves para la atención de los pacientes víctimas de violencia sexual, ¿vale? Si pudieron ver como tal en la ruta, el principal elemento que se toma en cuenta es la sospecha de víctima de violencia sexual. Y la palabra clave aquí es sospecha. Si yo tengo una sospecha de violencia sexual, debo activar inmediatamente esta ruta, debo activar inmediatamente el código Fucsia. ¿Cómo levantar la sospecha? Si el paciente me manifiesta verbalmente, si la mamá manifiesta la sospecha, si el papá manifiesta la sospecha, cuando haya una pequeña duda de que realmente haya una violencia sexual, se debe activar el código completo, hacer la ruta completa. Y siempre nosotros hablaremos de sospechas de violencia sexual. Nosotros nunca confirmaremos, dar una confirmación de una violencia sexual, porque eso le compete a otras autoridades diferentes. Cuando hayan conductas sexuales que no son habituales para la edad, cuando se ha remitido desde otra área o desde otra autoridad para valoración por sospecha de víctima de violencia sexual. En el manual hay varios ítems que nos hacen orientar un poquitico más fácilmente qué tipo de pacientes, y en qué tipo de conductas, y en qué tipo de situaciones o ambientes podemos empezar a sospechar la violencia sexual. Una vez se haya levantado como tal la sospecha, pues entonces habrá que clasificar, y clasificaremos como triage 1 o triage 2 de acuerdo al tiempo de ocurrido el evento. Si es menor a 72 horas, triage 1, y si es mayor a 72 horas, triage 2, reconociendo que el triage 1 también puede ser cuando se evidencie en un ambiente de sospecha de violencia sexual comportamientos depresivo e ideación suicida, sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma, retraso mensual con sangrado vaginal y dolor severo, agitación psicomotora, confusión y alucinaciones. Que quede claro, triage 1 o triage 2, es decir, es una urgencia. Cuando tengamos una sospecha de víctima de violencia sexual, es una urgencia, estamos hablando de una urgencia. Y por eso en la diapositiva anterior también hablábamos de que si la identificación de la sospecha de la víctima de violencia sexual se hace en un centro de salud, se debe diligenciar la ficha epidemiológica, hacer una historia clínica completa y remitir y solicitar el traslado en ambulancia al paciente. Todo dependerá, habrá que valorar como tal la situación del paciente, pero en términos generales y en primera instancia, estas son las actividades que se deben llevar a cabo. Si yo tengo una sospecha de una violencia sexual, me están manifestando, me están violando, me están vulnerando, se están sobrepasando conmigo, en fin, infinidad de ambientes que se pueden generar, este paciente debe ser atendido en el centro de salud, hacer una historia clínica y diferir, teniendo mucha precaución como en no revictimizar al paciente, ¿sí? En no redundar mucho en informaciones, porque si voy a remitirlo y lo van a atender en el servicio de urgencias, pues quizás es importante tener un ambiente, una consulta inicial que me logre conceptualizar la situación, pero ya la profundización se hará, digamos, en el área de urgencias. Una vez entonces tengamos la sospecha, lo primero que habrá que hacerse entonces es el activar como tal el código Fucsia. Y vamos a hablar un poco de los integrantes del código Fucsia. El primer integrante como tal es el equipo médico, el médico que está atendiendo a la víctima como tal, y será quien se encargue pues como de hacer esa valoración inicial, ese manejo inicial, determinando pues los signos y síntomas físicos del paciente, estabilizar si de pronto hay una lesión física que manejar, y luego empezar a hacer un abordaje de las condiciones emocionales particulares del paciente. Y asimismo será el encargado como tal de asegurar de que toda la ruta se cumpla y estar pendiente de evitar como tal en esos puntos críticos que se cometan errores. ¿Sí? Una vez identifiquemos como tal la sospecha, habrá que activar el código Fucsia, pero siempre tratando de conservar la confidencialidad del caso. Un segundo elemento importante en el código Fucsia o integrante de la activación del código Fucsia será el equipo de enfermería, quien coordinará todas las intervenciones sobre los casos o sospechas de violencia sexual, brindará los primeros auxilios psicológicos participando de manera activa en la atención inicial del paciente. Es decir, forma un equipo con el grupo médico para asegurar de que toda la ruta se cumpla, evitando que se presenten errores en esta atención, porque son situaciones críticas que requieren la atención
de mayor calidad y seguridad posible. Un tercer integrante aquí en esta ruta estará el equipo del CIAO o trabajo social, que será el encargado de tomar los datos pertinentes para realizar el seguimiento del caso, programando y realizando gestión del riesgo a cada caso. Es decir, es quien se debe contactar con todo el equipo médico, ambulatorio, hospitalario, para concretar el seguimiento, al igual que con el equipo de epidemiología. Y un cuarto integrante sería como la parte administrativa, que será el conocedor de todo el proceso, tendrá el conocimiento para realizar las observaciones y será el enlace para garantizar la dotación de insumos y de medicamentos en la institución. Es decir, cuando se activa un código fucsia, se articulan todos estos integrantes para poder dar un cumplimiento total a esta ruta como tal. Dentro del manual igualmente se habla sobre los insumos como tal que tiene el kit de violencia sexual. Ese kit ustedes saben que están en el servicio de urgencias. Es bueno que lo conozcan. En el manual están como las cantidades que deben tener, la disponibilidad que debe haber, cuáles son los elementos puntuales que deben tener, y obviamente a esto hay que hacerle un seguimiento y un control para verificar que tanto el kit de insumos como de medicamentos esté disponible. Una vez entonces hayamos levantado la sospecha y tengamos esa activación de código fucsia, tendremos que preguntarnos entonces, ¿es la paciente una menor de edad o un menor de edad? En este momento lo que nos queremos preguntar es a quién tenemos que llamar, a quién tenemos que notificar. Si es menor de edad, hay que llamar de inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia para que haga un acompañamiento permanente y sustitutivo. Se debe realizar un oficio radicado al ICBF, eso lo hace el grupo de enfermería, de epidemiología, y se debe realizar un correo electrónico a la aseguradora. Es decir, de nuevo, al activar el código fucsia, se debe iniciar toda la articulación para que la ruta se cumpla en su totalidad. Y si es un menor de edad, deberá notificarse llamando inmediatamente a la Policía Judicial, a la URI, CTI o al CAIBAS, realizar un oficio radicado a la comisaría, que nuevamente lo hará el grupo de epidemiología, y se debe realizar un correo electrónico a la aseguradora notificando la activación del código fucsia en el paciente en particular. Aquí en esta ruta dejamos como tal el directorio telefónico en caso tal, para que tengamos acceso a él. Esta ruta va a estar como tal impresa grande en el servicio de urgencias para que tengamos fácil acceso a ella. Luego vendrá entonces la atención como tal del paciente, ¿sí? Habrá que hacer inicialmente una estabilización física, mental y emocional al paciente. Y aquí importante es entonces valorar el estado de salud física de la víctima, y si se presenta un peligro inminente contra su vida, se debe estabilizar y brindar la atención necesaria para garantizar su bienestar. Es decir, si el paciente tiene alguna condición clínica por atender desde el punto de vista físico, una lesión, alguna laceración, algún trauma físico como tal, atenderla y estabilizarla como tal. Y está la otra contraparte, que es esa parte mental, emocional del paciente, o del paciente víctima, ¿sí? Que en este momento lo llamaremos como tal, como los primeros auxilios psicológicos. No todas las personas estaremos entrenadas para este tipo de actividades. Sin embargo, el manual sí tiene unos puntos claves para este tipo de atención. Se debe proporcionar al sobreviviente, pues, o a la víctima, la oportunidad de que hable sobre los hechos pero sin presión, es decir, insistir en no revictimizar al paciente. Si el paciente no quiere hablar, no se puede obligar, habrá que buscar la manera de indagar de la mejor manera y de poder obtener información para poder hacer una historia clínica completa, pero evitando como revictimizar al paciente. Se debe informar igualmente del derecho pues que tiene a negarse a hablar sobre los hechos con trabajadores, con asistenciales, con psicólogos, con quien quiera. Es un derecho como tal que tiene el paciente. Es importante que el paciente lo conozca dentro de estos primeros auxilios psicológicos. Importantísimo, escuchar clara y pacientemente al paciente sin emitir en ningún momento ningún juicio o culpabilización hacia el paciente. Hacerle saber que todo lo que se hable es netamente confidencial y hará parte como tal de la historia clínica, pero que no es una historia para divulgar a viva voz. Identificar como tal necesidades o preocupaciones puntuales que el paciente tenga y que se puedan resolver en el momento. Habrá que identificarlas y darles como su manejo y su corrección inmediatamente. Una vez como tal se haya realizado esta estabilización física, mental, emocional al paciente víctima, habrá que hacer todo lo correspondiente a una atención en servicio de urgencias, que es la historia clínica. Una historia clínica completa, con registro de antecedentes, clara. Hay que profundizar sobre los hechos que el paciente logre narrar, insistiendo pues en no insistir pues como una indagatoria pues a presión para el paciente, sino obtener la información de una manera empática con el paciente. Porque son elementos claves dentro de esta atención, una historia clínica completa. No podemos decir sencillamente que se levanta la sospecha por una cosa puntual y se acabó el problema.
a no ser que sea la única información que obtuvimos, sino que debemos indagar de manera que podamos tener una historia clínica completa. Insisto nuevamente en los antecedentes familiares, en los antecedentes personales, el ambiente laboral, el ambiente familiar, con quién convive. Todos estos elementos, si bien no estamos acostumbrados a indagar en la mayoría de nuestras atenciones, en este tipo de atención es fundamental. Es fundamental porque empiezan a dibujar francamente un ambiente de vulnerabilidad o no. Habrá que hacer un examen físico completo y mental. Completo, y cuando digo completo, es completo. Muchas veces nos enfocaríamos entonces solamente a ver si tiene un desgarro genital o no, y olvidamos de pronto otro tipo de lesiones y manifestaciones físicas que el cuerpo puede estar expresando. Entonces la invitación es hacer un examen físico completo, detallado, y evidenciar de pronto algunas lesiones, describirlas claramente en la historia clínica. Todo esto obviamente va de la mano de realizar un consentimiento informado al paciente, a los familiares, y respetar la decisión y la autonomía del familiar o del paciente en caso de que no quieran ser examinados, no quieran ser explorados en su mayoría de ocasiones, se debe respetar. Pero siempre que vayamos a hacer un examen físico para violencia sexual, debe haber un consentimiento informado. Esos consentimientos informados están también junto con el manual, y el grupo de enfermería tiene la capacidad como tal de entregar esta documentación. Luego viene algo más bien delicado, pues en el caso que se requiera, es acerca de tomar las muestras forenses, el embalaje y la cadena de custodia. Esto es un tema de pronto un poco complejo, pero la guía, el manual es muy amplio en describir cómo se debe hacer ese examen físico y cómo se debe entonces tomar esas muestras, cómo se deben embalar esas muestras y cómo darle manejo. Asimismo tiene el manual, los rótulos pues como tal para el manejo de los elementos de material probatorio, el formato de cadena de custodia y su seguimiento pues como tal hasta que se le entregue a las autoridades competentes. Eso hay que hacerlo con mucho juicio y con mucha claridad, ¿no? La idea no es como tal detenerme aquí a hablar sobre cada uno de estos elementos para la toma de muestras forenses, sino que los invito a que realmente revisen el manual, donde hay puntos claves críticos y muy completos acerca de cómo tomar las muestras, cómo hacer el embalaje y cómo iniciar la cadena de custodia. Una vez hecho entonces esta estabilización, haber hecho una historia clínica completa, un examen físico completo y tomar más muestras, se deberán ordenar y tomar paraclínicos. Aquí está la lista de los paraclínicos que se deben realizar. Algunos no los realizamos en nuestra S, pero igual se deben solicitar porque hacen parte de la ruta y ya la aseguradora deberá decir en qué lugar se van a realizar estos paraclínicos. Recordando siempre al grupo de enfermería que para la prueba rápida de VIH se tiene que hacer el pretest y el posttest. Siempre hay que dar evidencia en nuestra historia clínica que al paciente se le hizo un pretest antes de la prueba de VIH y el posttest después de que tengamos ese resultado inicial de la prueba rápida para VIH. Y documentar como tal los hallazgos. Muchos de estos exámenes de pronto los solicitamos y no los veamos. Más adelante el grupo que hace el seguimiento deberá hacer registro de los resultados y darle su adecuado manejo si requiere alguna intervención o no por parte del equipo médico. Y ya la última parte como tal de esta ruta habla sobre realizar la profilaxis según clasificación de violencia sexual y ofertar la IV, ¿sí? Está claro que ante una sospecha de una violencia sexual se deberá realizar la prueba de embarazo, como estaba arriba señalado. La prueba de embarazo se debe ofertar la interrupción voluntaria del embarazo en caso tal de. Aquí dejamos como tal el esquema de profilaxis para menores de 30 kilos y mayores de 30 kilos. Esta va a ser una guía como de consulta rápida que va a estar impresa, va a estar grande en el servicio. Sin embargo, como el detalle de las dosis proyectadas y de las dosis por kilo de peso van a estar en el manual completamente disponibles para que las puedan consultar. Y recuerden que siempre las van a tener en acceso en la biblioteca virtual. Pero no se nos puede olvidar que siempre debemos realizar la profilaxis para VIH, profilaxis para hepatitis B, la profilaxis para otras ITS como pueden ser la sífilis, la gonorrea, la clamidia y ofertar como tal la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Habrá que tener cuidado en que podrá llegar una paciente víctima de violencia sexual que ya esté embarazada y de acuerdo a ello se deberán tomar conductas de acuerdo a, ¿sí? Luego de esto no puede faltar como tal la ficha epidemiológica que debemos llenar, como siempre le hemos dicho, datos básicos y la ficha como tal para la vigilancia y la salud pública, las violencias de género, teniendo en cuenta que lo que usted registra acá es porque también lo registra en la historia clínica, ¿sí? Importantísimo, datos de dirección, datos de teléfono, registrémoslos tanto en historia clínica como en el formato de la ficha epidemiológica. No el que está en el encabezado de la historia clínica, sino nuestra indagación, nuestro trabajo como médicos al interrogar al paciente y familiares
De ahí obtuvimos una información que puede ser diferente a la que el facturador obtuvo al ingreso, porque no hubo un contacto agradable pues como tal para el paciente, no quiso decir informaciones, el facturador no quiso preguntar para no generar un ambiente más incómodo. Entonces también nos corresponde a nosotros hacer ese cuestionamiento de datos básicos del paciente, ¿sí? Dirección, teléfono, acompañantes, que todo este tipo de información quede diligenciada en la historia clínica y sea coherente también con lo que se registra en la ficha epidemiológica. Es decir, si por alguna razón alguna información faltó en la ficha epidemiológica, yo la debo encontrar en la historia clínica. Y ya, digamos que lo que queda es remitir si se requiere remitir para una atención por pediatría o ginecología por alguna lesión o por algún hallazgo particular, se deberá hacer, reconociendo pues que a pediatría se remitirá a los menos cuando es menor de 14 años y si no a ginecobstetricia para su atención integral, ¿sí? Pero siempre deberá ser remitido a psicología y psiquiatría para ese manejo de la parte emocional y mental del paciente. Aquí hay un punto clave, que es el seguimiento, que estará a cargo de el trabajo social y voceado y enfermería biomédico, que haya sido encargado para esta actividad. Y es que se deben hacer seguimientos, ¿sí? Muchas veces atendemos como tal a la víctima sexual y no sabemos más sobre qué sucedió con esta víctima. Por eso se deben programar en ese mismo momento que se activa el código el seguimiento, las citas de seguimiento. A las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses. Momento en el que podrá darse cierre al caso. En el manual, que es el manual, que tiene un muy buen contenido, hay una sección que sí habla sobre el seguimiento, que es el capítulo 5. Y en ello está claramente las actividades que se deben hacer. 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y a los 12 meses. Y aquí habla sobre qué actividades se deben hacer durante el seguimiento a las 2 semanas. Y lo que hay que hacer aquí es como tal redundar sobre la condición física, emocional del paciente, sobre el reporte de los paraclínicos y sobre el tratamiento si lo recibió o no efectivamente y que tiene algún tratamiento pendiente como tal. El esquema de vacunación se verificará como tal que todo lo que se haya ordenado se haya cumplido y lo que no, porque no, ¿sí? Aquí están como tal puntualmente las actividades de la segunda semana, más adelante en las de la 4, 3 meses, 12 meses, para que podamos darle como tal el cierre a la atención. De esta manera como tal queda pues expuesto como tal la ruta de atención integral, ¿sí? Aquí es recordar que tienen este video como para que hagan un recorderis del esquema, porque aquí no hablamos ni profundizamos mucho sobre las cosas, pero sí es como un esquema de la atención al paciente con víctima de violencia sexual y como herramienta para consultarla el manual de violencia sexual que tenemos en la institución, que realmente es muy completo. La idea aquí es redundar de que esta ruta la van a tener disponible para su consulta, que son puntos críticos y claves para la atención, pero que deben aprender a manejar el manual igualmente para consultar puntos claves de la atención. Asimismo, recuerden que hay una evaluación por llenar para médicos y para enfermería sobre la atención de víctimas de violencia sexual, para que por favor le demos cumplimiento. Al final, pues como tal de la presentación, en la descripción quedará el link para los videos. Igualmente ya fue enviado tanto el documento como el link de las evaluaciones para que le hagamos cumplimiento a esta actividad. Este video realmente no pretendía ser muy específico, sino dar una orientación sobre el manual de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. Espero sea de valiosa información para ustedes. Hasta luego.